Buenas tardes a todos. En la reunión del día de hoy voy a empezar hablándoles del Sistema Nacional de Desarrollo e Inclusión Social. Vamos a hablar de sus principales características. Brevemente iniciaré con una introducción sobre el marco legal que sustenta, digamos, la existencia de este sistema funcional, y les hablaré de sus principales características, como por ejemplo quiénes son sus integrantes, los principales roles de estos, ¿no? El rol rector del MIDIS y los instrumentos que existen justamente para la implementación exitosa del sistema, ¿no? Como les digo, vamos a iniciar como introducción brevemente con respecto al marco legal y la norma vigente, algunos puntos muy precisos, ¿no? Nosotros tenemos sistemas funcionales y sistemas administrativos. Ahí hay que hacer una distinción. Los sistemas administrativos son aquellos que buscan, digamos, un uso eficiente, ¿sí? Y eficaz de los recursos del Estado, ¿no? Tenemos algunos ejemplos como el sistema de planificación, el sistema de abastecimiento, el sistema de contabilidad, el sistema de inversión, de presupuesto, etc. Y los sistemas funcionales, más bien, estos tienen por finalidad asegurar el cumplimiento de políticas públicas que requieren la participación de todas o varias entidades del Estado, ¿no? Y en ese caso, específicamente según la ley de la LOPE, en este caso la ley la ley del Estado, ¿sí? El Poder Ejecutivo, la ley orgánica, perdón, del Poder Ejecutivo, el Estado, en este caso el Poder Ejecutivo es responsable justamente de reglamentar y operar estos sistemas funcionales, ¿no? Y entonces las normas justamente son aquellas que van a establecer las atribuciones del ente rector del sistema. Y aquí nuevamente, pensando en el marco legal, tenemos en principio la Ley de Organización y Funciones del MIDIS. Entonces vamos a ver que en su artículo 21, en la LOF del MIDIS del año 2011, en el artículo 21 se crea el Sistema Nacional de Desarrollo e Inclusión Social como un sistema funcional encargado de asegurar el cumplimiento de las políticas públicas que orientan la intervención del Estado. El objetivo es reducir la pobreza, las desigualdades, las vulnerabilidades y los riesgos sociales principalmente. En ese marco, hay que hacer también la distinción que el 2016, con decreto supremo 008 del MIDIS, se publica el reglamento del Sistema Nacional de Desarrollo e Inclusión Social, y no es hasta el año 2024, con el decreto supremo del 012 de ese año, del MIDIS también, que se actualiza el reglamento, ¿no? En la siguiente parte de la presentación vamos a explicar un poco más en qué consiste la actualización, cuáles son los principales puntos de esta actualización. Entonces, como repito, con decreto supremo 012 del 2024 del MIDIS, se aprueba el reglamento del SINADIS y se deja sin efecto el anterior, que provenía del año 2016. Solo para adelantarles, este cambio, esta modificación responde evidentemente al cambio de las condiciones también de la gestión del Estado, ¿no? Bueno, y como ente rector, específicamente en el MIDIS, ¿sí? El MIDIS, bueno, el Ministerio como tal ejerce rectoría del SINADIS, ¿no? Y en el artículo 10 del texto del Reglamento de Organización y Funciones del MIDIS se indica que es el despacho viceministerial de Políticas y Evaluación Social quien promueve y coordina las instancias de articulación en el marco del SINADIS. Bien, y en ese mismo marco la Dirección General de Políticas y Estrategias va a dirigir la definición y el seguimiento del funcionamiento del SINADIS, ¿no? Y de hecho, en el marco de esas funciones es que esta dirección, la Dirección General de Política y Evaluación, promueve la actualización del reglamento anterior del SINADIS, ¿no? Considerando el nuevo contexto que les voy a mencionar. Y además, bueno, la DGP, la Dirección General de Políticas y Estrategias, gestiona el funcionamiento del SINADIS, según el mismo reglamento de organización y funciones. Bien, entonces eso es con respecto, digamos, al marco. Pero la pregunta entonces, como para hacer una introducción, como les decía, antes de irnos directamente a explicar en términos generales lo que implica este nuevo reglamento del SINADIS, ¿no? Esta actualización del reglamento del SINADIS,
es por qué actualizamos, por qué hemos actualizado el SINADIS, ¿no? Y aquí hay 3 puntos importantes. Primero, el nuevo contexto social. Hay una serie de nuevos enfoques para entender y enfrentar la pobreza. El SINADIS, por ejemplo, del 2016 responde específicamente a la metodología actual existente de medición de la pobreza a cargo del INEI, que es la pobreza monetaria, ¿no? Y de hecho, esa es una medida que ha sido aceptada por muchos años y sobre la cual vamos a continuar, digamos, extrayendo resultados. Sin embargo, para complementar esa medida, también ahora desde el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social se está proponiendo la medición de la pobreza desde el punto de vista multidimensional, ¿no? Si se considera en el capítulo 4 si consideran ustedes necesario revisar la norma del reglamento del SINADIS, el decreto del 2024, el decreto supremo, ustedes van a encontrar ahí la definición como referencia, ¿no? La pobreza. Y cuando en el reglamento hablamos de pobreza, nosotros vamos a hablar indistintamente de pobreza y de pobreza multidimensional, ¿no? Como repito, la diferencia es que la pobreza monetaria, como su nombre lo dice, está referida a los gastos de las familias, ¿no? Y en el caso de la pobreza multidimensional, tenemos otras dimensiones para medir la pobreza. Pueden ser servicios básicos, acceso a salud, acceso a educación, etc. Esa distinción se hace en este nuevo reglamento, ¿no? Hay otros elementos importantes que hay que tener en cuenta, por ejemplo, el entendimiento de la pobreza con un mayor nivel de desagregación. En la actualidad, por ejemplo, la mayor cantidad de pobres se encuentran en las áreas urbanas. Si bien es cierto, la pobreza en términos de incidencia es mayor en áreas rurales, en términos de cantidad resulta siendo mayor en las áreas urbanas, ¿no? Y por otro lado, también el reglamento considera el tema de la vulnerabilidad y de la adaptación que debe existir para la prestación de los servicios. En este caso, si tenemos en cuenta también las cifras de vulnerabilidad de ingreso, pero igual es un indicador importante, vamos a ver que durante estos últimos años la vulnerabilidad a la pobreza se ha ubicado por encima del 30%, ¿no? Y es una cifra constante. ¿Qué quiere decir? Que son personas que tienen muchas probabilidades, en caso de algún shock externo, ¿no? Climático, de ingresos o de algún otro tipo, puedan entrar a formar parte de la población pobre, ¿no? Luego hay un nuevo enfoque hay un nuevo modelo de relacionamiento, ¿no? Con respecto a la gobernanza social. Por ejemplo, se enfatiza el rol integrador del sistema y vamos a ver como aportes de este nuevo reglamento una especificación mayor sobre los actores del mismo, ¿no? Por otro lado, los roles también se especifican, el rol del gobierno, de los ministerios en primer lugar, luego del gobierno regional y en tercer lugar del gobierno local, ¿no? Se establecen con claridad cuáles son los espacios los espacios de coordinación y articulación, como por ejemplo las CIAs, las CIDIs, ¿no? Las instancias de articulación regional y las instancias de articulación local, y también se establecen cuáles son sus principales roles, ¿no? Y en esa medida también se establecen cuáles son los instrumentos estratégicos que se pueden utilizar para el cumplimiento de la política social. Y finalmente hay un nuevo modelo de gestión, un nuevo contexto de gestión que tiene que ver con un desfase normativo y de políticas públicas. Yo les he hablado que el reglamento anterior es del año 2016 y este nuevo reglamento es del año 2024. Entonces, han pasado muchas cosas. Solo para poner un ejemplo, el año 2018 se publica el reglamento que regula las políticas nacionales, ¿no? 2 años después de la publicación del reglamento. Y este inclusive ha sido actualizado hasta el año 2024, ¿no? Entonces, entre otras cosas, ¿no? El nuevo reglamento del SINADIS también recoge estas nuevas herramientas que se han podido publicar. Estamos poniendo el ejemplo específico de un instrumento de planeamiento, pero así podríamos citar otros casos, ¿no? Inclusive la propia publicación de la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social, que se actualiza en el año 2022. Bien. Entonces, el SINADIS. El SINADIS es un sistema funcional compuesto por principios, normas, roles y procedimientos, mecanismos de articulación e instrumentos encargados
de asegurar el cumplimiento de las políticas públicas destinadas a reducir pobreza, desigualdades, vulnerabilidades y riesgos sociales. Y aquí hay que entender una cosa también fundamental, que es un sistema funcional destinado al cumplimiento de políticas públicas que reducen la pobreza, las desigualdades y los riesgos sociales. Entonces se incluye a la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social, por ejemplo, pero no es excluyente. Podrían existir otras políticas. En realidad estamos hablando, por eso hago el énfasis, de las políticas públicas destinadas a la reducción de pobreza, ¿no? Entonces, el apéndice termina siendo una de esas políticas, ¿correcto? En segundo lugar, el SINADIS, el sistema, es de aplicación nacional y alcanza a todas las entidades públicas de los 3 niveles de gobierno y tiene a su cargo, de nuevo, estas políticas públicas, ¿no?, encargadas de reducir la pobreza, las desigualdades. ¿Ya? Cuando hablamos de aplicación nacional, hablamos justamente de el nivel nacional, es decir, de los ministerios, hablamos del nivel regional, los gobiernos regionales, y a nivel local de los gobiernos locales. También hay otras entidades, por ejemplo, que pertenecientes a los ministerios, otras instancias, otros organismos públicos que van a formar parte del sistema y lo vamos a ver posteriormente, ¿no? Y finalmente comprende actores privados, como por ejemplo empresas, sociedad civil, cooperación internacional, academia, entre otros. Entonces, el sistema no es exclusivo de las entidades de las entidades del Estado, ¿no?, sino que intenta incorporar otras entidades de otros ámbitos de la sociedad con el objetivo de hacer un uso más eficiente de los recursos y mejorar los resultados en el combate a la pobreza y la vulnerabilidad y los riesgos sociales. Bien. Objetivos. ¿Cuáles son los objetivos del sistema? En primer lugar, asegurar el cumplimiento de las políticas públicas de desarrollo e inclusión social en sus 3 niveles de gobierno, en realidad para todos los actores involucrados en el sistema. Eso implica, por ejemplo, identificar el nivel de cumplimiento tanto a nivel nacional, a nivel regional como a nivel local. Específicamente, pero de nuevo, no es excluyente, podríamos desde el MIDES hablar de la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social, ¿no?, que es una política, como todos sabemos, que tiene 81 servicios y que involucra a 14 ministerios y otras instancias que tienen que coordinar a nivel nacional, regional y local para el cumplimiento de los 5 objetivos estratégicos de la política, ¿no? Entonces, ese es un primer objetivo del SINADIS, asegurar el cumplimiento. En segundo lugar, está el tema de la articulación y armonización de metas, objetivos, capacidades, recursos para el desarrollo de la inclusión social. En este caso hablamos de la articulación y armonización de objetivos y recursos. Van desde los documentos estratégicos de gestión. Para ponerles un ejemplo también, tenemos el caso del apéndice, que tiene unos objetivos prioritarios y a su vez tiene servicios que involucran la participación de varios sectores. Esos servicios, ¿no?, dependiendo del sector, también deberían estar reflejados en sus documentos de gestión, más allá de la propia política, ¿no? Por ejemplo, el PI, por ejemplo, el PCEN, ¿no? Entonces, el sistema busca justamente esa articulación y armonización, ¿no?, a nivel estratégico, pero también a nivel más operativo desde el punto de vista de las metas, a todos los niveles de gobierno. Para eso se necesita, pues, evidentemente, un nivel de articulación que el sistema pretende, ¿no?, con el nuevo planteamiento, hacer más eficiente. Luego está la promoción de la participación de los diversos actores en la participación e identificación de prioridades y en el desarrollo de acciones vinculadas al desarrollo social. Aquí, cuando hablo de participación de los diversos actores, me refiero al concurso de las entidades públicas, nuevamente, pero con las entidades privadas, con las empresas, con la cooperación, ¿no?, para facilitar o en todo caso para compartir estas prioridades y hacer más eficiente las intervenciones, ¿no? Luego, un punto fundamental también está en la promoción y el uso de la información social entre las entidades integrantes del sistema para la gestión de sus políticas de desarrollo e inclusión social. Más adelante vamos a ver también que la OFICE es un actor importante y forma parte del sistema en la medida en que es una entidad encargada y responsable en la gestión de la información, ¿no? Otro punto importante es la contribución a la implementación del gobierno digital, la promoción y la articulación, ¿no?, la promoción, perdón, del diseño, ¿sí?, del diseño y la implementación de los servicios de protección social. Lo que yo les había explicado es que hay un componente de adaptabilidad de los servicios, justamente para hacerlos más flexibles, ¿no?, y que puedan responder a situaciones de emergencia. Bien.
Y luego la promoción de la investigación, la innovación, la generación de conocimiento, el fortalecimiento de capacidades. Este es un objetivo que vamos a ver también desagregado en los roles de los diferentes actores, ¿no? Como un punto importante sobre que destacar para una adecuada gestión, ¿no? De la información y de los datos que posteriormente pueden ser usados por los integrantes del sistema para mejorar el proceso de toma de decisiones. Bien, los integrantes. Los integrantes del SINADIS, tenemos a la Comisión Interministerial de Asuntos Económicos y Sociales, ¿sí? Aquí lo había mencionado antes, pero hay que precisarlo, que existe una mejora en el planteamiento de este nuevo reglamento, del reglamento actual con respecto al anterior, en el sentido que se presenta con mayor claridad la conformación de los integrantes del sistema, ¿no? Y ahora se puede visibilizar un poco más a las entidades integrantes, ¿sí? Con respecto a las CIAs, que es el primer, digamos, el primer actor, nosotros podemos ver de la Ley de Organización del Poder Ejecutivo que la función de las CIAs, la Comisión Interministerial de Asuntos Sociales, ¿sí? Es la de reducción de la pobreza y la pobreza extrema, ¿no? Entonces, se incluye a las CIAs en el sentido de que este es un espacio muy importante a nivel multisectorial y como el de más alto nivel en cuanto a la política y el gasto social, ¿no? Y se desarrolla su articulación con el SINADIS en el artículo 30 del reglamento. Por ejemplo, dentro de estos espacios de coordinación y articulación, la CIAS tiene algunas, digamos, algunas acciones, ¿no? Como por ejemplo debatir y aprobar el marco social multianual, que es un instrumento de política que permite brindar orientaciones de gasto social, evaluar la eficacia y la eficiencia de los programas sociales y aprobar la lista de intervenciones públicas focalizadas. Luego están los ministerios, organismos públicos, programas y proyectos del Poder Ejecutivo vinculados a las políticas públicas de desarrollo e inclusión social. Aquí nosotros podemos mencionar nuevamente el apéndice, ¿no? Que existe el concurso de 14 ministerios, ¿sí? Entonces, al ser el sistema, al estar orientado el sistema digamos, a las políticas públicas, ¿no? En materia de pobreza, vulnerabilidades y riesgos sociales, evidentemente aquellos actores que participen directamente en la implementación de la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social también formarán parte del sistema. Tenemos 14 ministerios que forman parte del apéndice y por ende también forman parte del SINADIS. Sin embargo, existen 4 ministerios que no están en el apéndice, que también por sus características se considera que forman parte del sistema, ¿no? Tenemos a Relaciones Exteriores, tenemos a MINCETUR, tenemos a MINDES y tenemos a MINCUL, ¿no? Específicamente en el caso de MINCUL, del Ministerio de Cultura, lo que podríamos mencionar es que de hecho ellos se encuentran en el proceso, ¿no? De formar parte de la comisión, forman parte ya, ¿no? Luego de un trámite que a solicitud de parte, ¿no? Forman parte de la Comisión Multisectorial de la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social, ¿no? Mostrando evidentemente su interés por formar parte de esta política. Entonces, el sistema incluye pues a todos los ministerios, ¿sí? Y también a sus organismos públicos, programas y proyectos. Por otro lado, tenemos a los gobiernos locales y a los gobiernos regionales, ¿no? El organismo de focalización e información social, como lo había mencionado la OFIS, este es un organismo técnico especializado que conduce el Sistema Nacional de Focalización y que administra y gestiona la información social, ¿no? Su competencia es de alcance nacional. Y entonces, en esa medida, es importante el OFIS en tanto que provee al SINADIS y a sus integrantes de información muy importante para identificar a las poblaciones a las cuales se dirige la acción del sistema, ¿no? Por otro lado, tenemos al Instituto Nacional de Estadística e Informática. En este caso es un actor importante, ya que más allá de su rol de generar y promover y prestar información, más bien consideramos que a partir de los mecanismos de articulación que existen en el sistema, se pueden generar espacios justamente para coordinar con los actores del sistema la necesidad de mayor información, de recojo de mayor información, identificar nuevas necesidades de información para que las entidades integrantes del sistema puedan mejorar el diseño y la implementación de
de las políticas públicas, ¿no? Por otro lado está el seguro integral de salud, principalmente en este caso por su rol en la resolución de la problemática del limitado acceso a los servicios de salud, que es un tema muy importante, ¿no? Y además están las mancomunidades regionales y municipales, como ya había mencionado, también los gobiernos locales y los gobiernos regionales, ¿no? Entonces, el MIDIS como ente rector, ¿sí? El MIDIS como ente rector del SINADIS, aquí vemos cuáles son, digamos, los roles, ¿no? Que tiene esta entidad como ente rector, como ya lo había mencionado anteriormente también en la norma, ¿sí?, de creación del ministerio, se establece a su vez la creación del sistema y se establece también la rectoría del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social sobre el sistema. Entonces, para la operatividad del SINADIS específicamente, ¿no?, podemos destacar los siguientes roles. Primero, que el MIDIS dirige, coordina, regula y opera el SINADIS a fin de impulsar el cumplimiento de las políticas públicas de desarrollo e inclusión social, DIS. Aprueba diversas herramientas para el cumplimiento de los objetivos del sistema y articula acciones con los sectores del sistema, ¿no? Por ejemplo, también tiene un rol de desarrollo de capacidades de los integrantes del SINADIS. Para ello va a fortalecer sus capacidades para el cumplimiento de los objetivos del sistema. Aquí tenemos específicamente también el concurso de servir, ¿no? Lo que a partir de servir se levanta información con respecto a cuáles son las necesidades de capacitación para mejorar la implementación de las políticas de desarrollo, ¿no?, de pobreza, inclusión social, vulnerabilidades y riesgos, y los resultados de las capacitaciones, de las evaluaciones, ¿no?, de necesidades de capacitación pueden ser incorporadas en los planes de desarrollo de las personas, ¿no? También para la gestión del conocimiento, ya les había mencionado que este es un rol fundamental en todo el sistema, tiene que ver con la promoción de la investigación, innovación y generación del conocimiento para el mejor uso de los recursos del sistema. Luego, la implementación de servicios de las políticas públicas de desarrollo e inclusión social. Se promueve el alineamiento estratégico, intersectorial e intergubernamental de las políticas públicas de desarrollo e inclusión social. También lo había mencionado, esto consiste básicamente en el alineamiento de objetivos a un nivel agregado, ¿no? Y a un nivel más desagregado podríamos hablar del alineamiento de metas, ¿no? De intervenciones, por cierto, para hacer más eficiente y eficaz el uso de los recursos. Luego está la promoción de estrategias para alcanzar mayores niveles de eficiencia, eficacia, efectividad y calidad en las intervenciones públicas de desarrollo e inclusión social, ¿no? Y hay otro punto, elemento importante, ¿no?, del MIDIS en su participación para la gestión de la información entre los integrantes del SINADIS. Entonces, un rol fundamental del MIDIS es coordinar con la OFIS, ¿no?, como la oficina encargada de los temas de gestión de información, ¿no?, y otras entidades que correspondan para asegurar la disposición y uso de información social en el diseño, seguimiento y evaluación de las intervenciones públicas en el marco del SINADIS. Para la adaptación de los servicios de protección social ante emergencias, también el MIDIS, como ente rector del SINADIS, orienta a las entidades del sistema en el proceso de adaptación de los servicios públicos de protección social para fortalecer la resiliencia de la población afectada por situaciones de emergencia, ¿no? Entonces también hay un rol muy importante, y de hecho también es un aporte que se hace al reglamento del SINADIS, al vigente con respecto al anterior, ¿no? La incorporación de la protección social ante emergencias, este criterio de adaptación. Bien, entonces existen una serie de roles en los tres niveles de gobierno, ¿no? En general, estos roles están relacionados a nivel del ministerio, ¿sí?, con la contribución al proceso de coordinación y articulación de las intervenciones, la implementación de la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social. Aquí se está haciendo específicamente, alusión a la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social, que debe ser implementada por los ministerios, pero no solamente por ellos, porque como ya les expliqué, en su implementación participan actores a nivel regional y a nivel local, ¿no? Luego también hablamos del desarrollo y la promoción de mecanismos de incentivos
Este es un rol específico en el sistema, por lo menos, de los ministerios, ¿no? Este rol no existe en los gobiernos regionales y locales. Entonces, tiene esa potestad, por así decirlo, de desarrollar y promover mecanismos que incentiven a gobiernos regionales y gobiernos locales, ¿no? Como, por ejemplo, los mecanismos en este caso, de incentivos que existen en el MIDIS, ¿no? Disponen del uso de la información social. Es importante también, nuevamente, para poder compartir la información con el propio sistema, ¿no? Y además con los actores a nivel regional y local para la mejor toma de decisiones. Cumple con la recopilación, generación, intercambio y difusión de información también. Realiza el seguimiento y la evaluación a las intervenciones a su cargo y diseña y adapta modelos de congestión de servicios con la comunidad, ¿no? Además, fomenta la investigación, la innovación y la generación de conocimientos. Entonces, con respecto a los gobiernos regionales, al igual que en el caso de los ministerios, tienen un rol de promoción y articulación de espacios tanto entre el sector público, el sector privado y la sociedad civil. Además, los gobiernos regionales buscan diseñar, implementar, realizar el seguimiento y evaluar las políticas públicas de desarrollo e inclusión social. Un rol que es, por así decirlo, exclusivo de gobiernos locales y gobiernos regionales es el alineamiento de sus políticas públicas regionales con las políticas de desarrollo e inclusión social, o en general con las políticas, ¿no?, orientadas a la lucha de la pobreza, las desigualdades, ¿no?, a nivel nacional. Tiene que existir un alineamiento entre sus políticas públicas regionales con las políticas, por así decirlo, de orden superior en la cadena del SINAPLAN, ¿no?, tanto para gobiernos regionales como para gobiernos locales. Por otro lado, articulan con actores del sistema, en este caso con todos los actores, de nuevo, no solamente los actores públicos, hay que tenerlo en cuenta, sino también los actores privados, la academia, la cooperación, etcétera, a través de las ASTs, que vienen a ser que son estos espacios que se promueven desde el MIDIS para identificar cuellos de botella, ¿correcto? Y que estas agendas sociales, ¿no?, estas agendas sociales territoriales, promovidas desde el MIDIS, sirven para identificar, como digo, cuellos de botella, ¿no?, en la implementación de los servicios. Entonces es un espacio de articulación, o por así decirlo, es un espacio de articulación, sí, de discusión también, que permite identificar estos cuellos de botella y permite a su vez generar información para poder compartirla con los implementadores de los servicios, ¿no? Bueno, entonces, un rol de los gobiernos regionales es articular con otros actores del sistema en espacios como las agendas sociales territoriales, ¿no?, y en estos instrumentos como otros instrumentos del sistema también. Luego está la implementación de intervenciones y servicios de las políticas de desarrollo e inclusión social, es complementando el rol de los ministerios en este caso, ¿no? La consolidación, análisis y provisión de información a las instancias del SINADIS, la programación oportuna y la asignación oportuna también de los recursos presupuestales, ¿no? La promoción y gestión a la mejora de la calidad en las intervenciones públicas del desarrollo e inclusión social, y la identificación en el territorio de prestadores e intervenciones y servicios alternativos. Entonces, básicamente, los roles aquí son, en muchos casos, cercanos a lo que hemos planteado a nivel ministerial, no con la diferencia, por ejemplo, que los ministerios tienen este rol de desarrollo y promoción de mecanismos de incentivos, no. Y que a nivel regional, por ejemplo, los gobiernos regionales tienen el rol de alinear estratégicamente sus políticas públicas de carácter regional, ¿no? Los ministerios también cumplen este rol, pero a un nivel nacional, con las políticas nacionales, que son sobre las cuales tienen competencia según la temática que corresponda, ¿no? Además, tienen este rol muy importante también de la identificación en el territorio, probablemente, en este caso por tener un acercamiento mayor, ¿no?, a lo que sucede, evidentemente, a un conocimiento mayor del terreno, ¿no? Esta identificación de prestadores e intervenciones de servicios alternativos, con el objetivo también de poder brindar alternativas, ¿no?, soluciones alternativas a los servicios que se brindan de manera convencional. En el caso de los gobiernos locales, también podemos identificar algunos roles como la organización de intervenciones públicas apropiadas a la realidad local. Eso también es un rol muy importante, ¿no?, y que es específico de los gobiernos locales, nuevamente atendiendo a la cercanía que tienen estos
en gobiernos, ¿no?, en el territorio y al conocimiento mayor del terreno. Y entonces uno de sus roles es justamente ese, organizar estas intervenciones públicas, pero con un componente adaptado, por así decirlo, a la realidad local, ¿no? Luego está el diseño, la implementación y realización al seguimiento y evaluación de las políticas públicas de desarrollo e inclusión social. Tienen también como rol fundamental el alineamiento estratégico de las políticas públicas regionales, la articulación y coordinación con actores del sistema, también, al igual que los gobiernos regionales, a través de las agendas sociales territoriales y otros instrumentos del sistema, ¿no? Deben brindar condiciones mínimas para garantizar la operatividad y el funcionamiento de las ULE, que son estas unidades locales de empadronamiento, ¿no? Estas ULE, ¿sí? Y también deben identificar, recolectar, levantar, custodiar, analizar y encauzar todo el tipo de información que se levante, ¿no? Además, son responsables de la implementación de las intervenciones y los servicios de la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social. Como yo les mencioné, esto se realiza en los 3 niveles de gobierno, y un rol fundamental, y que es en exclusividad de los gobiernos locales, liderar la participación ciudadana en el territorio. ¿Sí? Finalmente, también en este caso tienen este rol de asignar, programar y asignar oportunamente los recursos presupuestales que financien sus intervenciones. Con respecto a los mecanismos, ¿no? Mecanismos para conectar actores públicos y privados y a los instrumentos. En principio, con los mecanismos. Entonces, los mecanismos son espacios, ¿ya?, de coordinación para el trabajo colaborativo, y la lógica es multiactor. Entonces, tenemos a las IAS, creo que ya hemos mencionado cuáles son las características de las IAS. Es un espacio que reúne a todos los ministerios, en este caso los ministerios que tienen que ver con el tema social, ¿no? Y en este espacio se considera este espacio, como la máxima instancia de coordinación y discusión de política y gasto social al interior del Consejo de Ministros. Entonces, ese es un primer nivel de coordinación. Y luego, digamos, en la pirámide, yéndonos un poquito más abajo, ¿no?, en términos de profundidad de la coordinación, se encuentra la CIDIS, ¿no? Y la CIDIS, en el marco del SINADIS, también cuenta con algunos roles, algunas funciones que son importantes, ¿no? Por ejemplo, hace seguimiento al alineamiento estratégico a nivel intergubernamental, ¿no? Es decir, en los 3 niveles de gobierno, alineamiento entre las políticas públicas de desarrollo e inclusión social. También tiene el rol de debatir sobre los resultados de los indicadores sociales en cada región y promover el desarrollo de estas agendas sociales territoriales, ¿no?, a nivel regional y local. Y también tienen como rol en generar espacios para el establecimiento de compromisos en los 3 niveles de gobierno y promover espacios de colaboración y coordinación multisectorial para el logro de resultados, ¿no? Existen otros roles que tienen también muy importantes, como el cierre de brechas, la difusión y la visualización de buenas prácticas, y la recomendación y la presentación de recomendaciones para la implementación de la política de desarrollo e inclusión social, ¿no? Por otro lado, tenemos las IAR y las IAL. Las IAR son las instancias de articulación regional, y las IAL son las instancias de articulación local. En el caso de las instancias de articulación local, lo que tenemos es la promoción del alineamiento, igual, de prioridades, en este caso, ¿no?, objetivos, metas y recursos a nivel regional, proponer recomendaciones orientadas a la mejora de los instrumentos de gestión, ¿sí?, a realizar el seguimiento a las acciones que aseguren las condiciones para la entrega de productos e intervenciones públicas priorizadas, tanto de desarrollo e inclusión social, y hacer de conocimiento del gobierno regional las alertas presentadas por las instancias de articulación local de la jurisdicción respecto a aquellos compromisos que no se hayan cumplido por el gobierno local, ¿no? Entonces tienen también un rol muy importante en este proceso de articulación. Y las IAL, finalmente, que en términos de la pirámide son los que están a nivel más profundamente, digamos, arraigadas en el territorio, tienen también algunos roles, ¿no? Por ejemplo, el monitoreo y el reporte,
¿sí? A las entidades encargadas de la prestación del servicio también tienen que ver roles relacionados con la prestación de información, como por ejemplo la ejecución del registro nominal de las mujeres gestantes, niños y niñas y adolescentes, e identificar y reportar también problemas tales como inconsistencia, duplicidades, filtraciones o exclusiones de información, entre otros, ¿no? Tienen el rol también de monitorear y reportar al MIDIS el seguimiento y el funcionamiento del cumplimiento de los acuerdos de las instancias, así como los problemas identificados y soluciones para implementar. El monitoreo y reporte de la OFICE sobre limitaciones para la operatividad y el adecuado funcionamiento de las ULES, de estas unidades locales de empadronamiento, ¿no? Comunicar a los integrantes de las entidades encargadas de la provisión de las intervenciones públicas acerca del cumplimiento de los acuerdos asumidos en el marco de la implementación de intervenciones, ¿no? Analizar y brindar información a las instancias de articulación regional sobre el incumplimiento de los compromisos de gobierno local o de la entidad pública prestadora de servicios, ¿no? Finalmente, para el SINADIS también existen una serie de instrumentos que voy a pasar a mencionar que facilitan la implementación del sistema, ¿no? O cuyo objetivo es facilitar la implementación del sistema, y son herramientas que se pueden utilizar en esa línea. En primer lugar están los modelos de implementación de servicios basados en la comunidad, que es una opción para las entidades que integran el SINADIS, ¿no? En tanto, puede hacerlo más efectivo para la gestión compartida y articulada cuando las condiciones del territorio puedan garantizar que es la medida más efectiva para el logro de estos resultados, ¿no? Hay un caso como el de... existen, por ejemplo, casos donde la comunidad se organiza y es legitimada en el territorio y puede formar parte de la gestión de un programa determinado, de la implementación de un programa determinado, ¿no? Entonces, constituyéndose la comunidad en un actor clave en el modelo de producción del bien o servicio. A eso se refiere básicamente este tema. Luego, la estrategia para la implementación de paquetes integrados de servicios son aquellos que se brindan de manera recurrente y por más de una entidad pública. Por ejemplo, esto ya se viene aplicando se venía aplicando en la estrategia de gestión territorial denominada Primero la Infancia, en el marco del desarrollo infantil temprano, que en algún momento ha sido impulsado por el MIDES, ¿no? Luego está el seguimiento, la evaluación, la gestión de la evidencia y la innovación. Estos temas evidentemente aportan para que las decisiones de políticas públicas se basen en evidencia confiable y de esa manera garantizan que se puedan producir los resultados esperados, ¿no? Además, es muy importante la gestión de la evidencia, que incluye recomendaciones de mejora y difusión de información entre las entidades integrantes del sistema, ¿no? Por otro lado tenemos el SINAFO, creo que lo hemos mencionado ya, ese Sistema Nacional de Focalización, brinda información específica sobre la priorización que se debía tener en las intervenciones, ¿no? Y es una información que va a ser utilizada por todos los integrantes del sistema, y hay un proceso de retroalimentación, como hemos visto, ¿no? Los gobiernos locales y los gobiernos regionales tienen entre sus roles, ¿no? el salvaguardar el adecuado funcionamiento del sistema en sus jurisdicciones, ¿no? Específicamente de algunos puntos. En particular, hemos hablado del desarrollo de capacidades también, de la importancia de la coordinación con Servir para definir cuáles pueden ser la demanda de capacitación en temas de desarrollo e inclusión social, de pobreza y vulnerabilidades, ¿no? Las agendas sociales territoriales como espacios que permiten identificar a los actores sociales en distintas áreas de influencia, los problemas en la prestación de los servicios públicos de desarrollo e inclusión social, ¿sí? Y que puede ser un espacio muy importante, por ejemplo, un instrumento muy importante para gobiernos regionales y locales, ¿no? Luego tenemos los convenios de gestión y delegación, que son instrumentos que corresponden al proceso de descentralización, y así la idea es que mediante la institucionalización de acuerdos, las partes de un convenio puedan priorizar resultados, ¿no? Por ejemplo, a través de la asociación de recursos humanos, técnicos, presupuestales de activos, entre otros, de acuerdo con las normas de la materia. Y finalmente, los mecanismos de incentivos no monetarios, que son entendidos como instrumentos justamente que se destinan a mejorar el desempeño institucional para una mayor eficiencia, efectividad, economía y calidad de los servicios públicos provistos por las municipalidades provinciales y distritales
a nivel nacional. Por ejemplo, al respecto se señala que pueden existir dos tipos de estos incentivos, ¿no? Pueden ser incentivos monetarios e incentivos no monetarios. De hecho, el MIS también, a través de sus programas de incentivos, tiene experiencia en ese tipo de instrumentos, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho ahora es brevemente, ¿sí? Mostrarles cuáles son las principales características del sistema de una manera muy, como les decía, muy general, pero para tener una idea sobre cuáles son las implicancias de este nuevo reglamento y en general cuáles van a ser las implicancias del funcionamiento del sistema de desarrollo e inclusión social de aquí para adelante, cuáles son los principales actores, cuáles son los roles, ¿no? La importancia de la articulación en los 3 niveles de gobierno, ¿sí? La participación de los diferentes espacios de articulación a todo nivel. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Ponle punche y ganamos todos, Perú. Gobierno del Perú.